Muy buenas, esto es Programación Fácil y estás en el curso de JavaScript, capítulo número 4 en el que vamos a ver bastantes cosas. Las palabras reservadas del lenguaje, cómo funcionan y qué son los identificadores, cómo escribirlos correctamente, las normas sintácticas. Vamos a ver además la consola de JavaScript en el navegador. Así que como puedes ver, esto se va poniendo cada vez más interesante. Ya sabes, no te pierdas ningún capítulo y te vas a hacer máster en JavaScript. Empecemos primero por los identificadores de JavaScript. ¿Qué es esto de los identificadores? Pues sencillamente un identificador es un nombre que identifica algo, así de claro. Son nombres asignados a objetos, variables, funciones, etc. Para que quede más claro, escribamos una variable y te explico. En este caso, variable es el identificador. O se llama variable, o se llama número, o se llama lo que tú quieras. Esto es el identificador. Y es lo que nombra de forma inequívoca a esta variable. Cuando llamamos a número, estamos llamando con el identificador a esta variable. Bien, obligatoriamente los identificadores deben comenzar o bien con una letra, o con una barra baja, o con el símbolo $. No podremos utilizar números como primer carácter del nombre de un identificador u otros símbolos que no sean el de $, o barra baja. Es decir, esto de aquí es correcto. Aunque en este caso yo no lo recomendaría porque esto parece una variable de PHP. Y si en un mismo documento HTML utilizamos PHP JavaScript, yo creo que puede llegar a crear alguna confusión. Es perfectamente correcto, pero por mi parte no lo recomiendo demasiado. Sí que puedes poner un símbolo $, en medio perfectamente y esto no confundiría ninguna variable de PHP. Bien, también puedes hacer esto, o puedes dejar una letra como estaba en número. Esto también es correcto. Lo que no es correcto es hacer esto, ya que este número lo identifica como un número, básicamente no como parte del identificador. En cambio, si lo ponemos después de una letra, o después del símbolo $, o la barra baja, pues sí que se puede. Tampoco puedes dejar espacios en blanco como esto de aquí. El nombre tiene que ir todo junto. Si quieres hacer separaciones, puedes hacerlo así. Por ejemplo, queremos poner número 1. Lo ponemos así, o lo ponemos, si lo quieres escribir en letras, por ejemplo, podríamos ponerlo así. Número 1 con una letra en mayúscula, como mejor te vaya. Aquí tenemos esta serie de variables, las cuales todas son correctas. Unas son más fáciles de visualizar, por así decirlo, que otras. No obstante, todas son correctas. La recomendación que te doy: no hagas esta porquería de aquí. Aunque sea correcto, esto no es entendible. Tú aquí a esto le das un valor, variable 6, le pones aquí cualquier cosa y después, a medida que vayas escribiendo en el código, cuando llames a esta variable, si hace mucho tiempo que la declaraste o tienes un montón de líneas o ha cambiado muchas veces, no sabrás ni para qué sirve esta variable. Y aparte, el hecho de llamar a las variables como variable 1, variable 2, variable 3 es muy mala práctica, porque esto no identifica nada. Un identificador tiene que ser eso, que identifique claramente qué es su contenido de esa variable, para qué está diseñada. Hay una forma muy sencilla de probar si una variable tiene un nombre de identificador válido. Aparte de conocerte las normas, puedes utilizar en cualquier momento un alert, que esto no te dice que la variable sea 100% buena, sino que simplemente que funciona, que se puede ejecutar, se puede llamar sin problemas. Llamamos a la más rara de todas, v8 variable 6, lo que sea que pone aquí, y lo probamos en el navegador. Debería salir un alert, como este de aquí, que pone undefined. Este es el valor que quiere decir que no está definido ningún valor en la variable. Y esto es cierto, porque hemos declarado estas variables, pero no las hemos iniciado, no tienen ningún valor dentro, simplemente tienen un identificador y no tienen valor. Y por eso el valor devuelto es undefined, no definido. En cambio,
si el nombre de la variable es incorrecto, por ejemplo, empezase por este símbolo que no está permitido, lo ponemos aquí también, lo que va a pasar es que ni siquiera va a cargar el alert. No aparece en nada. Y aquí es donde entra el tema de la consola, que he aprovechado para incluirla en este capítulo para que vayas utilizándola. La consola es muy práctica, es muy útil y nos va a dar muchísima información, así que te tienes que acostumbrar a utilizarla. Vamos a verlo en Chrome. En mi sitio web, en el capítulo correspondiente a este, tienes la explicación de cómo hacerlo en otros navegadores, pero no tiene demasiada diferencia. En Chrome pulsamos la tecla F12 y nos abre la consola. Vamos aquí al botón Console y aquí, como puedes ver, me está devolviendo un error. Y el error sencillamente es un error de sintaxis, como dice aquí, y me dice que este símbolo de aquí no se esperaba. Evidentemente aquí no pinta nada. ¿Qué más nos dice? Bueno, para empezar, esto está marcado en rojo con una cruz que nos está diciendo que esto es un error. Nos dice de qué archivo es el error, en este caso test.js, que es el archivo que estoy abriendo. Y además, aquí seguido de los 2 puntos, tiene la línea donde se encuentra ese error. En este caso no me lo da cuando he declarado la variable, el error, pero sí que me lo da cuando la intento llamar, en la línea 8. Así que puedes imaginarte el trabajo y el tiempo de buscar que nos puede ahorrar cuando tengamos muchas líneas, nos falle algún sitio web que creemos y no encontremos el error. Y sea por cualquier chorrada, por un símbolo, por un punto y coma, por cualquier cosa. Y así de fácil veremos si hay un error, 15 o 50, veremos en qué líneas están y podremos ir depurando nuestro código. Además, en la consola puedes hacer algo muy interesante, que es escribir código directamente sobre ella. Vamos a borrar esto de aquí para evitar errores. Y ahora, independientemente de lo que hay aquí, voy a escribir un alert para que veas que funciona, que diga cualquier cosa. Solo pulsando la tecla intro se ejecuta directamente. Y así puedes probar alguna cosita también directamente sobre la consola. Y además, podríamos utilizar el propio código de test.js, que estamos sobre este archivo. Por ejemplo, pongamos alert y llamamos a variable 1. Que si funciona, nos debería dar el valor undefined. Pero bueno, vamos a darle aquí un valor para que nos devuelva otra cosa. Y aquí me acaba de dar un error, fallo mío, es que no he recargado. Vamos a escribirlo de nuevo. Alert variable 1, fíjate cómo me está sugiriendo las posibles del propio archivo. Y ahora sí que funciona. Además, si utilizas la flecha arriba, puedes ver lo anterior que has escrito, como si fuese una consola como la de Windows, por ejemplo, o la de Linux. Y con la flecha abajo vas subiendo, bajando. Suficiente consola por el momento, seguiremos utilizándola a lo largo de todo el curso. Aquí tenemos 2 bloques de variables, las cuales sintácticamente son todas correctas. La diferencia que tiene el primer bloque del segundo es que aquí tenemos buenas prácticas y aquí tenemos malas prácticas. Estos nombres de aquí, estos identificadores, son bastante descriptivos. Tenemos nombre y aparece en él un dato de un nombre, Alba García, edad usuario, teléfono 1... Sin embargo, abajo, pues no son bastante buenos nombres. Por ejemplo, una variable está predispuesta a variar, para eso se crea. Entonces, si ponemos a esa variable, la llamamos 100 porque inicialmente tiene el valor de 100 y después cambia y vale 200 o vale lo que valga, pues 100 ya no tendrá sentido este nombre. Número 2, como N2, pues si lo tienes que editar
tu archivo de aquí varios años o lo tienen que editar otros, ya me dirás tú cómo vas a ver que N2 significa número 2 en tu código. Nombre usuario n_us, esto tampoco es nada descriptivo. Edad usuario con la E para edad, esto también es fatal. Teléfono 2, así, no. Esto así no se entiende para nada. Y debes intentar evitarlo. Estos son mis consejos, te recomiendo que los lleves a cabo, pero si quieres hacerlo de esta forma, no hay problema, va a ejecutar perfectamente. Otra cosa que sí que puedes utilizar en los identificadores de variables en JavaScript son la letra ñ y los acentos. Al menos en las versiones que he probado funciona correctamente, llamas a la variable con un alert y se ejecuta. No te da un error de sintaxis. Pero es bastante mala práctica, ya que la programación normalmente no se lleva muy bien con el tema de las ñes, los acentos, ya que la mayoría vienen del propio inglés. Por ejemplo, este nombre de aquí es correcto. La ñ la he metido aquí a la fuerza, pero bueno, no pasa nada. Para probarlo todo de una. Lo llamamos y funciona correctamente. Me da el valor de undefined porque no está iniciada. Pero si miramos en la consola, no hay ningún error. No está pasando nada incorrecto. Pero ya te digo, no utilices este sistema. No pongas acentos en los identificadores ni la letra ñ. Veamos lo que son las palabras reservadas y clave de JavaScript. Son identificadores reservados. Es decir, estos identificadores tienen un significado en el propio lenguaje. Y son nombres que no podemos utilizar para darle, por ejemplo, a una variable. Un ejemplo. No podemos utilizar let y llamar a la variable let, por ejemplo. Aquí podemos ver que no me deja utilizar este nombre. Hay una pequeña curiosidad y es que puedes utilizar var, que es la otra forma para declarar variables, y darle el nombre de identificador let. En este caso, sí que funciona. Los identificadores de palabras reservadas no los debes utilizar bajo ningún concepto. E incluso en casos como este que se te permita, de alguna forma, no debes utilizarlo. Es muy mala práctica. Utilicemos una palabra reservada cualquiera de la cual no funcione. Por ejemplo, if, que es para los condicionales. Esto de aquí no me deja utilizarlo. Error de sintaxis. Pues tienes aquí en mi sitio web un listado con las palabras reservadas. No importa que memorices estas palabras, ya que a medida que vayas avanzando en el aprendizaje de JavaScript, sabrás perfectamente cuáles utilizar y cuáles no. Pero por si acaso, aquí tienes la lista y la puedes revisar cuando la necesites. Además, también incluye futuras palabras que todavía no se han incluido en JavaScript, que podrían incluirse de aquí en adelante. Y por lo tanto, no es buena práctica utilizarlas. En mi sitio web también tienes el enlace a este fantástico validador de identificadores. Puedes probar cualquier identificador y te va a decir si es correcto o no, o incluso si está desaconsejado. En color verde, si se pone de esta forma, quiere decir que el nombre es perfectamente válido. En cambio, si escribimos algo incorrecto, se va a poner de color rojo. Hay casos especiales como el del punto centrado, el que está en la tecla número 3 del teclado, este de aquí que se utiliza en catalán para la L geminada, pues se pone esto en amarillo y dice que es un identificador válido de acorde a ECMAScript 6. Pero abajo nos dice que, sin embargo, para versiones más antiguas de JavaScript esto daría error o no validaría. Por lo que te aconsejo que solo utilices nombres de identificadores que sean
de color verde. Es decir, que sigan las normas tan sencillas como las que te he dado al principio del capítulo. De símbolos utiliza solo el símbolo dólar y la barra baja y no tendrás problemas. Y por supuesto no empieces con un número. Ya está, nada más. Y siempre que tengas dudas, pues puedes probarlo directamente sobre tu código o puedes utilizar este validador. Nada más que añadir, espero que te esté gustando mucho el curso, si es así házmelo saber con tus likes, con tus comentarios para que suba mucho más JavaScript. Nos vemos en el próximo capítulo.